Sanando las heridas con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 19. Hemos tenido algunas sesiones duras, las dos últimas, ¿no es cierto? Han tenido la oportunidad de ver la edad emocional que tienen, en un buen día y en un mal día. Y también tuvieron la oportunidad de ver cuáles áreas de sus vidas pudieron verse afectadas por las necesidades que no fueron suplidas en su infancia y por los daños que pudieron recibir de las personas en casa o de las personas fuera de casa. Ahora, en esta sesión, veremos una muy famosa explicación de ciertas tareas emocionales que debemos completar en ciertos períodos en nuestra vida. Se trata del rango de vida de Erik Erikson, que está de acuerdo con la palabra de Dios y sentimos que da una excelente explicación de lo que debe lograrse en ciertas etapas de la vida. Lo que ustedes deben hacer es mirar en cuál escalón se atoraron mientras comenzaban su proceso de maduración. Y lo sabrán, aunque no tengan memoria, porque aún están luchando con estos problemas siendo adultos. Y estos son los primeros 4 escalones, son los escalones que forman el carácter, forman pensamientos y sentimientos. Y hablaremos de estos primero. Y luego hablaremos de un escalón que forma la vida. En el rango de vida original de Erik Erikson hay 8 etapas. No cambiaremos su rango, solo no lo cubriremos en su totalidad. Sentimos que los primeros 4 escalones, como has dicho, son los escalones que forman el carácter. Veremos el 5º escalón porque habla de los años adolescentes. Muchos de ustedes pueden ser adolescentes o pueden tener hijos adolescentes y están luchando con lo que les sucede. La primera tarea a completar, la primera tarea emocional, es la confianza. Y la confianza debe ser adquirida entre el nacimiento y los 18 meses. Pues eso es lo que solíamos decir. La verdad es que esa tarea debe lograrse entre la concepción y los 18 meses. Entonces son los 9 meses en el útero materno sumados a los primeros 18 meses de vida. ¿Cómo se desarrolla la confianza? Teniendo la posibilidad de confiar en que nuestro cuidador primario suplirá nuestras necesidades físicas y emocionales también. Entonces necesitamos una madre y un padre que estén emocional y físicamente presentes y que sean atentos y cuiden de las necesidades del bebé. Correcto. Sin volverse irritables, pues viendo mi trasfondo y mis comienzos, uno se pregunta si tengo problemas de confianza. Yo desarrollé la confianza. ¿Lo hiciste? Aun cuando tuve comienzos malos. Lo que aprendí es que confiaba en la desconfianza. Y en nada más. Siempre puedes confiar. Desconfiar de todo y de todos. Entonces tú no aprendiste a confiar en nadie, excepto en mí mismo. Exacto. Exacto. ¿Tienes problemas confiando en otras personas? ¿O solo confías en el otro extremo? ¿O yo confío en todos? Y tiendes a ser crédulo. Eso, ambas actitudes provienen de los primeros 18 meses de vida. Entonces, sí, podemos desarrollar la confianza en esos 18 meses de vida. Una virtud surgirá de todo eso. La virtud que surge de la confianza es la esperanza. Y un cierto empuje. Un deseo de avanzar hacia una meta. Esperanzas en el futuro. Si no desarrollamos la confianza, entonces la desconfianza se convierte en nuestra confianza. Y dudamos de nosotros mismos y de los demás. ¡Wow!
El segundo escalón en el proceso de desarrollo del carácter es desarrollar la autonomía. ¿Y cómo se desarrolla la autonomía? Cuando tienes dificultades con la confianza. ¿Pero qué es la autonomía? Pues es como subir otro escalón. Si no subiste al primero, es más difícil llegar al segundo escalón. Eso es cierto, pero no sé qué es esa autonomía que debo desarrollar. ¿No sabes lo que es? No, es una palabra extraña, jamás la oí antes. No, claro que la oí antes. La palabra autonomía significa la habilidad de gobernarse a sí mismo. Y eso, créanlo o no, sucede entre los 18 meses y los 3 años de edad. ¡Wow! Saben, es ese periodo en el que un niño aprende a caminar y sus piernas se tambalean un poco al hacerlo, y se aleja 3 o 4 pasos de su madre o padre, y gira la cabeza automáticamente. Y siempre pensamos que lo hacía para buscar un aplauso. ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! Pero en realidad giran para ver si hay alguien allí. Verán, si un niño no puede verte, no existes. Así es como piensa su mente. Y cuando un niño no te ve, no existes, y entonces lo invade el temor. Oh, sí, porque aún se sienten arraigados a ti con un cordón umbilical invisible. Si tú no existes, se preguntan si ellos sí. ¡Wow! En el tiempo entre los 18 meses y los 3 años de edad, desarrollamos la habilidad de caminar, la de dar la vuelta a la esquina, de estar fuera de la vista de los padres, la habilidad de desarrollar el lenguaje, aprender a comunicarnos con un padre o con los demás. Y es en este período que desarrollamos la habilidad de autogobernarnos, de alejarnos de mamá y papá en cierto grado y tomar nuestras decisiones. Y si desarrollamos esto, obtenemos una virtud que proviene de la autonomía, la fuerza de voluntad, el deseo de avanzar hacia una meta, esperanzas para el futuro. Y si no desarrollamos la autonomía, vivimos en vergüenza y duda. Vergüenza de nosotros, no somos dignos, y dudamos de nosotros y dudamos de los demás. Tenemos una increíble dependencia de otras personas. Aunque demostremos que somos en extremo independientes, no te necesito, no necesito a nadie más, y de hecho, si quieres, puedes marcharte. Adelante, allí está la puerta. No dejes que te golpeen el trasero cuando salgas. Eran palabras de Ron. Y al mismo tiempo, tenía una enorme dependencia de mí. Sabía que usando esas palabras me retendría. Y las usaba. Esa era la táctica que usaba. Porque él, en realidad, era muy dependiente emocionalmente de mí. Y yo también lo era de él. De otro modo, lo hubiera dejado muy temprano en nuestro matrimonio. Noten que me quedé, que soporté el dolor, soporté el abuso. Era casi como si lo mereciera, lo necesitaba. Y en esa situación, ¿quién tiene la culpa? Ambos. Ambos. Es la agenda de Satán, mantenernos corriendo alrededor de un árbol. Como dice el cuento de hadas, hasta que nos volvamos manteca. Lo tercero que nos ocurre si no completamos esta tarea es que tendemos a rebelarnos contra la autoridad. No nos agrada la autoridad de un jefe, de un amigo, de un pastor, de un policía, de un oficial del gobierno. La razón por la cual me rebelaba contra la autoridad era porque ellos no sabían lo que hacían. ¿O tú lo sabías? Siempre confiabas en tus decisiones. Sí. No en las de ellos. ¿Cuál es el tercer escalón? Bien. El tercero es la iniciativa. ¿Qué significa? La capacidad de hacer cosas. De comenzar algo por sí mismo. Oh, decidir a qué jugar Sí. y buscar lo necesario. O comenzar un negocio. ¿Qué? ¿A los 3? ¿O 4 años? Yo lo hice a los 6. Pues eso es algo precoz, pero
¿Qué clase de negocio? Ya sabes, a los niños les agradaban esas cosas saborizadas en esos días, así que tomaba palillos, los frotaba en aceite de canela y los envolvía juntos en una banda elástica y los rodeaba con papel encerado o cualquier papel y los vendía por 5 centavos. ¿Y cuántos vendías por 5 centavos? 5. Oh, ya veo. ¿Y los niños los compraban? Sí, los niños corrían con los palillos saliendo de sus bocas en todas partes y luego de unas horas de succionarlos, ellos tenían una marca en el centro de la lengua por la canela. Eso es increíble. Y Dime, ahora los venden empaquetados. también hacías algo con zumo en polvo, ¿cierto? Sí, mezclaba el zumo con azúcar y lo ponía en cápsulas de gelatina. ¿Y también los vendías? Sí, 3 por 5 centavos. Zumo y azúcar en cápsulas de gelatina. Y eras solo un pequeño niño. Pero sabes, nadie cuidaba de ti, así que te diste cuenta de que debías cuidarte tú solo. Debía conseguir una mesada de alguien. Mis padres jamás me la dieron. Interesante. Wow. Bien, la iniciativa. La habilidad de pensar en un proyecto o un plan y realizarlo. Estos son los años de preescolar, de los 3 a los 6. Y es aquí cuando aprendemos a socializar con otros niños. Yo lo hice muy temprano porque vivía al otro lado de la calle de la escuela. Y antes de asistir, ya estaba allí. ¿Vendías las cápsulas al otro lado de la calle? Sí, allí estaba. Ay, increíble. Sorprendente. Pues la virtud que surge de la iniciativa es el propósito. Yo no tenía propósito excepto el dinero. Eso es un propósito. Oh, está bien. Tal vez no sea un propósito muy alto, ni uno virtuoso, pero es un propósito. Y era lo que tú buscabas. Sensacional. Pero lo hacía yo mismo porque no confiaba en nadie. Cuando vendías cosas y traías el dinero a la casa, ¿cómo respondía la familia? Pues mi madre se ponía muy feliz de que ganara dinero de esa forma. ¿De veras? Sí. ¿Es así como obtenías la aprobación o aceptación de tu madre con el dinero? Sí. Es interesante. Recuerdo cuando estábamos en la universidad y tú tenías el negocio de alfombras. Nosotros lo teníamos. Y tú solías buscar trabajo y lo obtenías, siempre obtenías el trabajo. Y tal vez ganarías 1,200 en ese trabajo. Y regresabas a casa y antes de decirme a mí que habías buscado un trabajo, lo habías obtenido y cuánto ibas a ganar, hacías un llamado de larga distancia a Milwaukee. Le A tu decía, madre. mamá, obtuve un trabajo hoy y voy a ganar $1,200. Hasta luego. Pues no, tú esperabas su respuesta. Sí, y luego colgaba. Ese era el Sin conversar, propósito de la solo decía, conversación. "Boom". Y la única manera en que yo lo sabía era si escuchaba la conversación. Aún buscaba su aprobación, ¿no es cierto? Aun cuando a la vez la odiaba. Era extraño. Pero un niño siempre busca la aprobación de la madre. Hasta el día en que el niño muere. O hasta el día en que obtiene aprobación de sí mismo. O resuelve todos sus problemas. Y obtiene aprobación Su de interior. Dios. Sí. Si no podemos desarrollar la iniciativa, entonces sucede que desarrollamos culpa. Permitimos que otros escojan por nosotros. Y tendemos a ser muy competitivos. Somos la clase de persona que siempre debe ganar el juego, siempre debe ganar la carrera, siempre tiene que ganar más dinero, siempre tiene que ser el mejor. Y ese es un gran problema porque también se derrama sobre tu vida personal dentro tuyo. Eres competitivo contigo mismo. ¿Competir contra uno mismo? Oh, siempre. Yo solo no recuerdo cuántas veces me ponía una corbata o una chaqueta o todo. ¿Qué tan rápido podía hacerlo? Incluso cuando iba al excusado. ¿De veras? Competía conmigo mismo para hacerlo bien y sincronizarlo con la bajada de agua. Era una locura. Eso era obsesivo
compulsivo. Era obsesivo compulsivo, por supuesto. Ahora, cuando tú decías, no tengo miedos. Las obsesiones y las compulsiones son expresiones de miedo. Pues si debo ser honesto, yo tenía algunos miedos. Porque no podía ir a un excusado masculino, porque temía que los gérmenes subieran por la corriente y luego se... Esas eran ideas que Oh, conjurabas en tu propia cabeza. Absolutamente. Y también tenías algunas fobias, ¿cierto? Oh, sí. Sí, todo surge del miedo. Y puede solucionarse. Y puede solucionarse. ¡Qué supuesto. bendición! Espero que ya no compitas tanto contigo. Sé que sucede de vez en cuando. Sí, sucede a veces. Espero que no siempre. Bien, el cuarto escalón en el proceso de desarrollar el carácter es desarrollar la industria, y estos son los años de escuela elemental, desde los 6 a los 12 años. Y es el momento en que los niños reciben una tarea de la maestra. Tienen 35 minutos para hacer la matemática, y eso hacen. Este es el momento en que los niños buscan una nota, y para obtener la nota tienen que hacer esto. Hay ciertos requerimientos que deben lograr. Pero eso es un problema. Para alguien que fue dañado como yo, significa que me imponen reglas, lo que significa que proviene de la autoridad. ¿Y no te agradaba eso? Mi propia filosofía en casi toda mi vida fue que si había una regla significaba una sola cosa, que había que romperla. Sí. Y yo solo mira cómo solía ser y cómo soy ahora, y es realmente sorprendente. No puedo creer que yo soliera ser así. Bien, ¿dónde estábamos cuando llegamos a esta gran discusión? Hablábamos de la industria. Y eso es lo que un niño necesita desarrollar entre los 6 y los 12 años. Y lo desarrollan bien en el salón de clase, si tienen una maestra que puede inspirarlos a ser industriosos, a completar el proyecto de matemáticas, el de gramática, a producir arte, dentro de parámetros, dentro de cierto tiempo. Y la virtud que proviene de la industria es una sensación de competencia. Puedo hacer esto, soy competente, soy capaz, puedo hacerlo. Y eso predispone a una persona al éxito. Ahora mira mi vida, donde el primer escalón estaba al sur de la frontera. Y cuando digo al sur de la frontera es que más que subir los escalones, yo iba por debajo de ellos. Sí, Porque la confianza no estaba allí, y la autonomía no estaba allí, y la iniciativa no estaba allí, y la industria no estaba allí. Oh, yo tenía algo de eso porque se desarrolla de una manera u otra, pero si no se hace de manera positiva, se hará de manera negativa. Y eso le causó a mi familia y a todos los que vivían en mi vecindario mucho dolor. Y lo interesante es que podemos regresar. Cuando comenzamos el proceso, una vez que comprendemos lo que nos ocurrió, podemos madurar y crecer también. La confianza ya no es un problema para mí. Puedo confiar en Nancy, puedo confiar en los extraños. Sin ser crédulo, no soy crédulo, pero estoy aprendiendo a confiar. ¿Por qué? Porque lo que encontré es que puedo confiar en Dios, y Él tiene el control de mi vida, yo no. Y cuando puedo confiar en Él, no tengo miedo de ser dañado o de que alguien me engañe, porque Él está en control de mi vida. Y cuando comencé el proceso, todo lo demás comenzó a caer en su lugar. La autonomía y la competencia, todo se completó para mí cuando comencé este viaje y comencé a madurar de la manera en que la palabra decía que necesitábamos hacerlo. Entonces dejé de ser un niño y me involucré con todos los aspectos de la doctrina. Deben madurar y crecer. Y puede suceder. y si la Biblia nos dice que es algo que debemos hacer, entonces supongo que es algo que puede lograrse. ¿Cierto? Oh, por supuesto. Y cuando el miedo viene tras de mí hoy, tengo mucho miedo de que tal vez no pueda lograrlo. Pero
puedo hacerlo todo a través de Cristo. A través de mi Padre. A través de mi Padre. Y en ocasiones, aunque ya no tanto, pero por mucho tiempo, cuando comenzamos a dar conferencias, de pronto no podía hablar. Y me encontraba luchando y no puedo hablar y me callaré y Nancy continuará con esto y ella hablará y luego comenzaba a hablarle en mi cabeza a mi padre, a mi papá, ese es mi papá. Y le decía, hey, estoy luchando, pero sé que puedes ayudarme. Solo dame la paz, relaja mi espíritu y lléname con tus palabras. Y de pronto, ¡wow!, sucedía. Pero necesitamos lidiar con esos problemas y madurar y crecer y convertirnos en adultos. Otro escalón que veremos brevemente son los años de adolescencia, el período entre los 12 y los 18 años. Es entonces cuando el carácter que desarrollamos en los primeros 4 escalones comienza a desarrollar la vida. por supuesto, se desarrolla la vida. Entonces, cuando el carácter no se forma de manera correcta, tenemos problemas de formar una vida digna de ser vivida. Es el pasaje del carácter en formación al carácter formando el resto de la vida. Ujú. Es ese período de transición. Y durante los años de adolescencia, muchos padres luchan con sus hijos, ¿no es así? Y se preguntan qué es lo que ocurre en sus cabezas. Un día actúan como si tuvieran 45 años y están en control y no nos necesitan y no debes decirme esto, aquello o lo otro, y puedo ordenar mi habitación y mantenerla. Y esa misma tarde, ponen sus cabezas en nuestro hombro o en nuestra falda y lloran como si tuvieran 4 años. Y no podemos saber qué sucede y adivinen que ellos tampoco. ¿Qué intentan hacer? Intentan desarrollar su identidad. ¿Quién soy? ¿Soy un niño? ¿Soy un adulto? Y oscilarán de un lado a otro constantemente. Es el momento en el que descubren su identidad sexual. Oh, claro, solo deben mirarse al espejo. Pueden darse cuenta si son hombres o mujeres. Pero dependiendo del daño que hayan sufrido, puede haber confusión en ese aspecto específico. El abuso sexual logra eso. Entonces, las decisiones duras se toman durante los años de la adolescencia. Y la pregunta principal que se preguntan es, ¿quién soy yo separado de mi madre y mi padre, diferente de ellos? Así que, de pronto, la ropa normal que vestían se convierte en colores intensos y diseños extraños y levantan sus cabellos y tantas otras cosas. Le parecerá algo loco, pero es su hijo luchando por descubrir quién es a diferencia de ustedes. Si a ustedes les agrada, ellos no. Así sucede. Así son los adolescentes. ¿Y saben lo que el niño necesita de ustedes? Consistencia. Siempre estén para ellos. Pero si sufro por el rechazo y mi niño no actúa de la manera en que yo quiero que lo haga, Oh, Dios. me enloquezco porque Así están es. rechazando mi autoridad. Entonces, cuando enloqueces, ¿qué les haces a ellos? Los rechazo. Exacto. Y es por esto que muchos padres y adolescentes mantienen duras guerras durante esos años. Y es algo tan innecesario cuando comprendemos la verdad. La verdad es que la verdad los hará libres. ¿En qué escalón de los que hablamos hoy se encuentran atorados? ¿Dónde están? ¿Están atorados en el primero, en la confianza? ¿O con la iniciativa? ¿O están atorados con la industria? ¿O aún están con la autonomía? ¿Qué son estas palabras? ¿Son como adolescentes? ¿No saben quiénes son? Sí. ¿Cuál? ¿Dónde están atorados? Convérselo en la clase. Sanando las heridas.
con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.